Bueno, vamos a resolver un ejercicio sobre conservación de la energía mecánica. Vamos a leer el enunciado. Un cuerpo que se encontraba sobre un plano inclinado a 5 metros de altura se desliza hacia la base. Calcular la velocidad al llegar a la posición B por consideraciones energéticas. Considere un coeficiente de rozamiento dinámico igual a 0,1. Bien, nos habla de consideraciones energéticas, que lo resolvamos de esa manera. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces? Bien, ¿qué tipos de energía mecánica va a tener ese cuerpo en el estado inicial, es decir, cuando se encontraba a los 5 metros de altura en el punto A? ¿Y qué tipo de energía mecánica tendrá cuando llegue a la base, o sea, en el punto B? Luego también tendremos que ver si hay fuerzas no conservativas entre el punto A y el punto B. Para ello nos acordamos que las fuerzas no conservativas, como el nombre lo indica, son fuerzas que modifican la energía del cuerpo. Es decir, el cuerpo tiene una energía en A. Esa misma, es la misma energía que tiene en B, el valor, ¿no? Me refiero al módulo. Es decir, si tenía una cierta cantidad de energía en A, cuando llega a B, ¿la conserva esa energía? ¿O hay alguna fuerza entre esos dos puntos que la modifique? O sea, la variación de la energía mecánica entre A y B es igual a 0. En ese caso, estaríamos diciendo que no hubo ningún cambio en su energía. O la variación de la energía mecánica entre A y B es igual a un trabajo que realizan esas fuerzas no conservativas. Es decir, entonces, lo voy a plantear desde variación de energía mecánica igual a 0, o lo voy a plantear desde variación de energía mecánica igual al trabajo de fuerzas no conservativas. Bueno, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta para resolverlo. Perfecto, vamos a ver. En el punto A tiene una cierta altura respecto de un nivel inicial que yo puse 0 en la base. Es decir, que va a tener energía potencial gravitatoria. Es la que depende de la altura. Ahora, no me dicen nada, el cuerpo está quieto, entonces no tiene velocidad, por lo tanto energía cinética es igual a 0. Cuando llega a B, ya no va a tener altura, porque estamos viendo que Z es igual a 0 en B. Por lo tanto, la energía potencial gravitatoria es 0. Pero sí va a llegar con una cierta velocidad a B. Por lo tanto, va a tener energía cinética. Ahora, entre esos dos puntos, ¿hay alguna fuerza no conservativa? Sí, la fuerza de rozamiento, porque me habla de un coeficiente dinámico de rozamiento. Entonces, en este ejercicio tiene en cuenta esa fuerza. La fuerza de rozamiento es una fuerza que es contraria a la dirección del movimiento. Es decir, si el cuerpo está bajando, la fuerza de rozamiento es hacia arriba. Por lo tanto, va a ser un trabajo sobre ese cuerpo, ¿sí? Que le va a quitar energía al cuerpo. Es decir, que a B va a llegar con menos energía que la que tenía en A. Por lo tanto, planteamos desde esta ecuación. Variación de energía mecánica entre A y B es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Variación de energía mecánica entre A y B es la energía mecánica final, o sea, B, menos la energía mecánica inicial, o sea, en el punto A. Y eso va a ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Ahora, energía mecánica en B dijimos que era energía cinética. Energía mecánica en A dijimos que era energía potencial gravitatoria. Bien, hasta ahí tenemos planteado el ejercicio. Ahora vamos a ver qué nos faltaría. Bien, entonces, la energía cinética en B es 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado.
justamente lo que nos pide el ejercicio es calcular esa velocidad. Menos energía potencial gravitatoria en A, es la masa por la gravedad por la altura en A. Los datos los tenemos, la masa la tenemos, la altura también. Eso es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, que es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y a su vez la expresión de trabajo es la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, que sería delta X. Delta X sería la distancia que recorre sobre el plano, de A a B, ¿sí? Por el coseno del ángulo que forman la fuerza con el desplazamiento, que lo llamamos alfa. Bien. Ahora, lo que no tenemos es la fuerza de rozamiento. Para ello, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre el cuerpo, trazamos eje X que coincida con la dirección del plano, eje Y que sería perpendicular al eje X, ¿no es cierto? O sea, perpendicular a la dirección del plano. Positivo hacia abajo, el eje X, y hacia arriba el eje Y. Aquí planteamos todas las fórmulas, los vectores y fuerzas, y tenemos. El peso es vertical y hacia abajo, pero lo tenemos que descomponer en los ejes que recién marcamos. Entonces vamos a tener peso en X y la proyección sobre el eje Y, peso en Y. Bien, hacia abajo los dos. Y luego tenemos la fuerza de rozamiento, que dijimos que es contraria al desplazamiento, o sea que es hacia arriba. Y sobre el eje Y la normal, que es la reacción del apoyo, ¿sí? La reacción del plano. Bien, vemos que la fuerza de rozamiento está sobre el eje X, ¿no es cierto? Pero, a su vez, la ecuación para calcularla es el coeficiente de rozamiento mu por la normal. Quiere decir que si calculamos la normal, podemos calcular luego la fuerza de rozamiento. Entonces, para saber cuál es el valor de la normal, tenemos que hacer sumatoria sobre el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es la normal menos el peso en Y. Y eso va a ser igual a 0 porque siempre es igual a masa por aceleración por la segunda ley de Newton. Pero aceleración en el eje Y no tenemos. Por lo tanto, es igual a 0 y podemos despejar, la normal es igual a peso en Y. Por trigonometría, el peso en Y es igual al peso por el coseno de 30. ¿Por qué? A ver, como vemos acá en el plano inclinado, nos decía que el ángulo de inclinación era 30 grados. Si visualizamos el triángulo formado por PI y P, ¿sí? Entonces tendríamos que PI de este triángulo que estoy marcando, PI sería el cateto adyacente. Por lo tanto, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa sería el peso. Por lo tanto, peso en Y sería igual a peso por el coseno de 30 grados. Siempre en el plano inclinado, el ángulo del plano inclinado de inclinación es igual al ángulo formado por PI y P, ¿sí? Porque es por propiedad de triángulos semejantes, triángulos rectángulos semejantes. Bueno, volvamos acá. Entonces tenemos la normal es igual al peso por el coseno de 30 grados. El peso es la masa por la aceleración de la gravedad, por el coseno de 30 grados. Reemplazando los datos, nos da que la normal es igual a 26 newton. Entonces calculemos la fuerza de rozamiento, que es mu 0,1 por la normal 26 newton, igual 2,6 newton. Ya tenemos la fuerza de rozamiento. Ahora, ¿cuál es el desplazamiento? ¿Cuánto vale AB? Bueno, eso lo podemos también sacar por trigonometría, porque el seno de 30 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es 5 metros y la hipotenusa sería justamente la distancia AB. Despejando nos da 10 metros.
Reemplazando, entonces volví a escribir acá la ecuación, nos quedaría 1 medio por 3 kilogramos, velocidad en B es la incógnita, reemplazamos la masa, la gravedad, la altura, la fuerza de rozamiento, delta X, y el ángulo que forma la fuerza de rozamiento con delta X es justamente 180 grados, porque delta X es hacia abajo el desplazamiento, y la fuerza de rozamiento es hacia arriba. Entonces el ángulo es de 180 grados. Bueno, resolviendo todo esto, despejamos, ¿sí? Fíjense que en la raíz cuadrada final nos queda metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque Joule es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Kilogramo se simplifica en el numerador y el denominador, por lo tanto quedaría dentro de la raíz metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Si distribuimos la raíz al número y a las unidades, por propiedad de radicación, se simplificarían las potencias con el índice y nos quedaría la unidad en metros sobre segundo. Haciendo la raíz a 82,67 nos da 9,09, que era la velocidad que nos pedían. Bueno, espero que se haya comprendido el ejercicio. Gracias.